Vale, si te fijas en NEPE, vale, habíamos visto hasta el tema 3, perdón, y hemos abierto, ya les he abierto el manual de la unidad 4, que habla del departamento de almacén, y luego el manual de la unidad 5, que habla sobre el departamento de compras. ¿Vale? Y nos quedarían pues el tema 6, tema 7, tema 8 y tema 9. ¿Vale? Entonces, además, fíjate que en el tema 4 os he abierto dos actividades que tenéis de fecha para entregarlas hasta el día 30 de marzo. Actividad 1 y actividad 2. Y luego, en el tema 5, tienes también una actividad y luego otra actividad final, que en este caso es un test. ¿Vale? Entonces, en el tema 4, la verdad que realmente es, digamos, un repaso de algunas de las cosas que estuvimos viendo el año pasado. ¿Recuerdas la asignatura de OEV? Que yo también les di. ¿Vale? Que era operaciones de aprovisionamiento. Pues aquí encontrarás algunas de las cosas que estuvimos viendo en esa asignatura. ¿Vale? Aquí nos habla, ¿vale? Nos habla del departamento de almacén y lo hace a través de una empresa que se llama Maramingo Luz Sociedad Limitada, ¿vale? Y que se dedica a comercializar lámparas, ¿vale? Aquí nos habla de algunos conceptos que ya vimos en OEV. Por ejemplo, nos habla, una cosa que siempre vamos a ver en todo almacén, es que un almacén, como ya sabemos, es un lugar en el cual se depositan productos, ¿vale? Que posteriormente pues, van a ser vendidos, pero que se necesita que estén en el almacén para hacer frente a previsiones de la demanda, ¿vale? Entonces, ¿qué es el stock? El stock es aquel conjunto de productos o materiales que vamos a tener en nuestro almacén, ¿vale? Guardado, ¿vale? Aquí nos habla de que el stock puede ser de dos tipos. Bueno, puede ser de dos tipos, no. Puede ser de uno, dos y tres tipos. Lo que se llama el stock cíclico activo. No, cuatro tipos de stock. El stock cíclico activo, lo que se llama el stock máximo y mínimo, lo que se llama el stock de seguridad y lo que se llama el stock cero o just in time. ¿Vale? ¿Qué es el stock cíclico? Se llama cíclico porque es un stock que cada X tiempo se renueva. ¿Qué quiere decir? Pues va a ser una cantidad de productos que nosotros compramos o nos aprovisionamos de un proveedor, ¿vale? Esos productos van a estar X días, X semanas, X meses, X años en función de las características del negocio en nuestro almacén, pero nosotros vamos a saber que en un determinado momento pues esos productos se van a vender, ¿vale? Es decir, y por lo tanto, al venderse nosotros vamos a tener que volver a hacer algún tipo de pedido al proveedor de nuevo, con lo cual ese stock se va a renovar. Por eso se denomina stock cíclico o stock activo, ¿vale?
Siempre vamos a tener en cuenta de que el almacén va a tener una capacidad, es decir, un almacén, digamos que tiene unas dimensiones físicas, y esas dimensiones físicas hacen de que los productos que hay en el almacén podamos, digamos, ubicar o podamos meter un número determinado de productos, ¿vale? Pues entonces vamos a tener que tener conciencia siempre de que físicamente vamos a poder vamos a poder tener solamente un stock máximo dentro de nuestro almacén, pero siempre vamos a tener que tener siempre un stock mínimo, que es el que, digamos, es que el que va a ser necesario para poder hacer frente a lo que nos demanden los clientes, ¿vale? Entonces siempre ese stock cíclico o activo siempre tiene un mínimo o tiene un máximo, ¿vale? Aquí, como ves, dice, es la cantidad que puede haber de un artículo en el almacén. Viene determinado por la capacidad del almacén, el coste de almacenaje y la inversión del capital en la compra de mercadería, ¿vale? Luego nos dice aquí, dice, para calcular el stock máximo tendremos en cuenta lo que se denomina el stock de seguridad. ¿Qué era un stock de seguridad? ¿Te acuerdas del año pasado que nosotros lo veíamos en UEV? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que era eso? ¿O te has olvidado? Mira, fíjate aquí en esta imagen. Esto ya lo vimos el año pasado en OEV y nos habla de la evolución que sufre, ¿vale?, las existencias en un almacén. Como ves, siempre va a fluctuar entre un stock mínimo y un stock máximo, ¿vale? Nosotros compramos, ¿vale?, y se llena nuestro almacén. Ves que pone aquí nivel de existencia. Conforme va pasando el tiempo, ese producto va saliendo del almacén, se va consumiendo, y va a llegar un momento en el cual vamos a saber que vamos a tener, va a haber un número de productos en el cual vamos a nosotros saber de que nosotros vamos a hacer lo que se llama un pedido, ¿vale? Para posteriormente el proveedor nos sirva y poder volver a tener a llegar hasta nuestro stock máximo, ¿vale? Pues este stock mínimo, por debajo del cual no se debe nunca llegar, ¿vale?, porque es un stock que, digamos, nosotros tenemos para hacer frente al tiempo que pasa entre que nosotros hacemos el pedido y el proveedor nos sirve, es lo que se denomina el stock de seguridad, ¿vale? Entonces, para calcular este stock máximo, tenemos que utilizar esta fórmula. El stock máximo siempre va a ser el stock de seguridad más el volumen óptimo de pedido. Como vemos aquí, el stock máximo está aquí arriba, pues el stock máximo va a estar formado por el pedido que nosotros hacemos, que viene medido aquí, más el stock seguridad, que es esta parte que está por debajo del stock mínimo, ¿vale? Como ya te dije aquí, dice stock mínimo es la cantidad mínima que debemos tener en el almacén de un determinado artículo para atender los pedidos de los clientes y no así encontrarnos con problemas de desabastecimiento. Tenemos que tener siempre presente de que cuando nosotros hacemos un pedido, como ya dije antes, el proveedor a lo mejor no nos sirve en el mismo día o en la misma semana o en el mismo mes que nosotros hacemos el pedido, sino que va a tomar un tiempo. Entonces, ese tiempo va a haber clientes que nos demanden el producto y por lo tanto va a haber productos que van a salir del almacén, ¿vale? Entonces, por lo tanto, siempre tenemos que tener un stock mínimo por debajo del cual nunca vamos a dejar de caer, para que el tiempo que el proveedor tarda en suministrarnos, pues nosotros tener suficientes productos para durante ese tiempo hacer frente a la demanda, ¿vale? Por eso aquí nos habla del stock de seguridad. Dice, es un stock complementario al stock cíclico y es la cantidad de artículos establecida para hacer frente a un incremento imprevisto de ventas o un retraso en los plazos de entrega de los proveedores.
En algunos casos coincide con el stock mínimo. Y luego nos hablan de stock cero o just in time. Hay determinadas empresas, esto se empezó a poner en boga a través de las empresas japonesas, que lo que intentaban era reducir los costes de almacén al mínimo. Y entonces lo que se hacía era llegar a acuerdos con los proveedores para que los proveedores siempre proveyeran a esas empresas de forma que justamente cuando la empresa necesita esos productos, esas materias primas, pues resulta que el proveedor estuviera en ese mismo momento a pie de fábrica para entregarle esas materias primas y esos productos. Con lo cual, lo que íbamos a hacer era ahorrarnos los costes de almacén que pudiéramos tener. Y entonces, como pone aquí, dice, consiste en almacenar únicamente las mercancías necesarias para atender la demanda diaria o semanal. En este caso, los proveedores deben ser puntuales en sus entregas. Y luego después aquí nos habla de otro concepto que también hablamos ya en OEV el año pasado, que es lo que se denominan las rupturas de stock. ¿Qué es una ruptura de stock? Es cuando el cliente va a una empresa a comprar un producto y resulta que la empresa nos dice, no nos queda. Es bastante común, ¿no? Nosotros vamos a un hipermercado y resulta que vamos a buscar un producto y resulta que cuando vamos allí, resulta que la estantería está vacía. Y preguntamos a un dependiente y nos dice que resulta que nos dice que no hay de ese producto. Por lo tanto, esta empresa está incurriendo en lo que se llama ruptura de stock. ¿Qué consecuencias negativas tiene eso para la empresa? Pues, obviamente, la principal es, una, la pérdida de buena imagen que da la empresa y por otro lado también la pérdida de ventas. ¿Por qué? Porque por lo general un cliente, si tú vas a una tienda que resulta que no te dice que no tiene de ese producto, ¿qué hace rápidamente ese cliente? Pues se va a alguna empresa de la competencia y compra el producto que le falta. ¿Sí o no? Va. ¿Son conceptos que te están sonando o no, Erika, del año pasado? ¿O se te han olvidado? ¿Cómo que sí? ¿Que se te han olvidado? Vale, ¿recuerdas algo? O como me decía un profesor mío, cuando yo le decía más o menos, me decía, pero esto es más que menos o menos que más. Bueno, entonces, para ver si un stock que está dentro de un almacén se mueve mucho o no se mueve mucho, es decir, si rota mucho o no rota mucho, es decir, si sale mucha cantidad de ese producto del almacén o no sale, existe lo que se denomina la rotación de stock. Y eso se mide a través de lo que se denomina índice de rotación, que lo tienes aquí. Dice, es un indicador del movimiento que tienen los artículos en el almacén en un periodo de tiempo determinado. Nos indica el número de veces que se renueva el stock en ese periodo de tiempo, recuperando la inversión de capital circulante. Para calcular el índice de rotación aplicamos la siguiente fórmula. Pone índice de rotación es el importe de las salidas anuales entre el importe de las existencias medias anuales. Para que un índice de rotación óptimo debe ser superior a 1. ¿Vale? Este índice se puede calcular para productos separados o bien se puede calcular para todos los artículos de un almacén. Por lo general, lo que se suele hacer es una comparativa. ¿Vale? Tenemos 3 productos en el almacén, calculamos el índice de rotación de cada uno. Y eso nos puede decir cuál es el que se vende más. No es que se venda más, es el que sale más del almacén. Aunque se supone que si sale más del almacén es porque hay más pedidos, y si hay más pedidos es porque se vende más. ¿Vale? Luego existe otro concepto que se llama punto de pedido, que es el nivel de stock en el que se hace necesario realizar un pedido. ¿Vale? Es este punto. Bueno, antes de este punto es un punto que viene por aquí. ¿Vale? Es el punto en el cual nosotros tenemos que hacer un pedido para que cuando llegue el pedido
del proveedor, pues nosotros como mínimo nos hemos llegado hasta aquí, pero no más abajo. ¿Vale? Pues ese es el punto de pedido. Vale, aquí nos aparece otra fórmula que también os tenéis que saber, que va a ser la demanda prevista durante el plazo de entrega más el stock de seguridad. ¿Vale? Si el stock de seguridad es 50 unidades, es decir, coincide con este stock mínimo, y nosotros preveemos que desde que hacemos el pedido hasta que nos lo sirven tarda 10 días, pues el punto de pedido no va a estar aquí, sino va a estar un poquito más arriba. ¿Vale? Pues también os tenéis que saber esta fórmula. Y luego está lo que se denomina el volumen de pedido, que es la cantidad, es decir, antes el punto de pedido es el nivel de stock en el que se hace necesario cuando llegamos a un determinado número de productos o materias primas dentro del almacén, ¿vale? Cuando se hace necesario realizar un pedido. Y luego está el volumen de pedido, que es la cantidad que nosotros debemos pedir. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, el volumen de pedido se usa esta fórmula, que es la fórmula que se ve en todos los libros referentes a este apartado, que es la raíz cuadrada de 2 por Q por el coste de emisión de pedido, que en este caso tiene el nombre de P, dividido entre A. A es el coste de almacenamiento por unidad de artículo. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es muy fácil. Simplemente es saberse la fórmula y yo les daré los datos. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Dice, la demanda media del artículo R es de 450 unidades diarias. El stock de seguridad de 120 unidades. Y el plazo de entrega del proveedor es de 3 días. Calcula el punto de pedido. ¿Vale? No, en este caso no es para calcular el volumen de pedido, sino calcular el punto de pedido, que lo tenemos con esta fórmula. ¿Vale? Pues aquí tenemos, si el punto de pedido es la demanda prevista, ¿vale? ¿La demanda prevista cuánto es? Dice, la demanda prevista durante el plazo de entrega. ¿Vale? Fíjate que aquí te dice que la demanda diaria es de 450 unidades. Y sabemos que el plazo de entrega del proveedor es de 3 días. Por lo tanto, durante esos 3 días se van a pedir 3 por 450. Y de ahí sale las 1350. Más el stock de seguridad, que son 120 unidades. Lo tenemos aquí. Nos hace decir que el punto de pedido, es decir, el punto en el cual nosotros vamos a tener que hacer un pedido es cuando en el almacén existan solamente 1470 unidades. Como ves, en este caso, siempre debe existir un registro todos los días que nos diga en todo momento cuáles son las existencias que quedan en el almacén. Y esa es una de las formas de hacerlo, es a través de la ficha de almacén, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas lo que era una ficha de almacén? ¿O no te acuerdas? ¿Vale? Un documento con forma de tabla, ¿vale? Recuerda que era algo así como esto, en el cual pues aparecían el proveedor, las entradas, las salidas y la valoración de las existencias. Y eso lo hacíamos a través de un método de valoración. ¿Vale? Bueno, luego posteriormente nos habla del análisis ABC. El análisis ABC es un análisis de una herramienta de gestión de inventario, ¿vale? De gestión de almacén. Lo que nos viene a decir es que los productos que están dentro del almacén no siempre todos los tienen el mismo valor. Habrá algunos que tienen más valor que otros. Y entonces, aquellos productos que tengan más valor son aquellos productos que, por lo tanto, se deben controlar más. Mientras que aquellos productos que valgan menos, su
valoración no tiene que ser tan exhaustiva. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate una ferretería, ¿vale? En una ferretería, ¿qué productos nos podemos encontrar, Erika? Dime algunos de los productos que nos podemos encontrar en una ferretería. ¿Qué nos podemos encontrar? Tornillos, ¿qué más? Bombillas, ¿qué más? ¿Qué más nos podemos encontrar en una ferretería? Te puedes encontrar martillos, te puedes encontrar, hombre, cemento metido dentro de sacos, ¿no? Te puedes encontrar destornilladores, te puedes encontrar, por ejemplo, un compresor. ¿Sabes lo que es un compresor? A ver, un compresor es una máquina que tiene una parte que tiene como una especie de... Esto es un compresor. ¿Te suena haberlo visto alguna vez? Ah, ¿no lo ves? ¿Cómo que no lo ves? Sí, estoy compartiendo el escritorio. ¿Ves la imagen? ¿No la ves la imagen? Bueno, un compresor es una máquina que lo que hace es comprimir aire, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, imagínate una casa que esté en un ámbito rural que, por ejemplo, no tenga abastecimiento de agua potable y tenga que subir el agua hasta el techo, hasta los bidones, ¿vale? Para que se pueda usar como agua corriente. Pues lo que podemos hacer es usar un compresor para empujar el agua y que suba hasta los bidones, ¿vale? Pues eso es un compresor, ¿vale? O por ejemplo hay compresores de aire que se utilizan para, hay máquinas que utilizan, pues, por ejemplo, plegadoras o hay máquinas en lavandería que se utilizan, necesita fuerza de aire, compresión de aire, y entonces esa compresión de aire se la da un compresor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú te lo puedes encontrar también en una ferretería o en una, o en, o en este tipo de tiendas. Entonces mi pregunta es, ¿valdrá lo mismo un tornillo que un compresor? Obviamente el compresor va a valer mucho más. Entonces la cuestión es que el análisis del ABC, esto lo vimos yo también en OEV, lo que nos viene a decir es que aquellos productos, y obviamente el número de tornillos que va a haber en una ferretería no va a ser igual que el número de compresores que hay en una ferretería, porque comprar un compresor por una ferretería le va a costar mucho más que comprar pues 1000 tornillos, ¿vale? Entonces lo que viene a decir la ABC básicamente es hay que controlar mucho más a aquello que supone más inversión. Entonces, aquí pone que los artículos se categorizan en tres grandes eh, tipos. Los artículos A, que son los que tienen mucha inversión y por lo tanto deben ser controlados muy exhaustivamente. Los artículos B, que representan una inversión media de capital y una cantidad media de artículos, y el control de estos artículos debe ser normal.
y los artículos C de que suponen una baja inversión en capital y una gran cantidad de artículos. Por lo tanto, el control tiene que ser menor. Entonces, si yo, por ejemplo, en el examen les pongo un compresor, un martillo y un tornillo, el compresor lo podríamos encajar dentro de los artículos tipo A, los martillos dentro de los artículos tipo B y los tornillos dentro de los artículos tipo C. ¿Vale? Y lo ves aquí. Vale. Bueno. Lo bueno viene a decir aquí de que en todo almacén, dentro del ámbito administrativo, tiene que haber una serie de elementos físicos que se necesitan. ¿Vale? Estos elementos físicos son típicos elementos son documentos o bien son elementos físicos, ¿vale? Pero que se usan en la operativa de cualquier almacén. Uno de los que nos pone ahí es lo que se llama una bandeja de documentos. Esto es típico de las oficinas. Una bandeja de documentos es un sitio donde nosotros depositamos los documentos, como ves aquí. ¿Vale? Entonces eso hace referencia a la bandeja de documentos. Dice, en esta bandeja se irían depositando todos los ingresos de operaciones, como son pedidos, recibos de clientes, albaranes, proveedores, etc. ¿A ver? Luego está lo que se denomina la orden de reposición. ¿Qué es la orden de reposición? Es la orden por el cual el departamento del almacén, ¿vale?, le dice al departamento de compras, le dice, mira, ya no quedan productos suficientes para hacer frente a la demanda o estamos llegando al stock de seguridad. Deben hacer un pedido. Pues entonces, ese pedido por parte del departamento de almacén se va a llamar orden de reposición y se va a comunicar al departamento de compra. Y aquí tenemos un modelo de orden de reposición. Luego existen carpetas colgantes. Carpetas colgantes es una forma de archivo. Que son como estas. Seguramente, pues tú también las habrás visto si has trabajado en algún momento o has entrado alguna vez en una oficina o un archivo. No sé si las ves. Esas son carpetas colgantes. Hay dos marcos, ¿vale? Y cada carpeta tiene como una especie de pequeña cosa con dos colgantes a los lados y tú puedes colgar esa carpeta. Eso es lo que se denominan carpetas colgantes. ¿Vale? Entonces lo que nos dice en el tema es que en función ahí puede haber distintos estantes con carpetas colgantes. Y aquí nos habla de que existen carpetas colgantes con orden de reposición pendiente, carpetas colgantes con pedidos pendientes de recibir y carpetas colgantes de albaranes pendientes de factura. ¿Vale? Recuerda que existían los albaranes y la factura. El albarán es el reflejo de la factura, ¿vale?, pero que se usa para, digamos, que llevar un control de lo que se recibe. ¿Vale? Luego está la ficha de control de existencias, que ya lo vimos en OEV, ya la que hablamos antes. La ficha de almacén valorada, que es lo que hacíamos en OEV cuando nosotros hacíamos una cosa era las existencias, que por ejemplo te decía, existen 100 unidades de un producto, del producto A. Pero luego esas existencias entran en el almacén a un precio, ¿vale? Pues la multiplicación del precio
por las unidades nos dan la existencia valorada. ¿Vale? Luego aquí nos habla de un registro de entradas y salidas de albaranes. Luego nos habla de otro documento que son las devoluciones de compra, las notas de incidencia, es decir, tú realizas una compra, la compra llega al almacén, pero resulta que la compra llega, los productos llegan deteriorados. Entonces, como llegan deteriorados, pues resulta que el almacén dice que va a devolver este pedido que se hizo. Pues se pasa una nota al departamento de compra diciendo de que se va a devolver por X cuestiones. ¿Vale? Luego existe lo que se denomina el registro de material inventariable. ¿Qué es el inventario? El inventario, cuando vimos en contabilidad, es un registro de todo lo que hay dentro de una empresa. ¿Vale? Pues resulta que también hay una ficha en la cual podemos recoger pues cuál es todo ese inventario. Por ejemplo, el número de mesas, número de ordenadores, número de sillas, número de coches, número de todo. ¿Vale? Se inventaria y se lleva a una hoja de registro. ¿Vale? Luego aquí nos habla de cuáles son las cosas que más habitualmente se hacen en un departamento de almacén. ¿Vale? Básicamente lo que se hace es pedir artículos, recepcionar artículos y vender artículos. ¿Vale? Entrada, recepción y salida de productos o materias primas. ¿Vale? Y luego el resto del tema nos habla de una simulación del departamento de almacén. ¿Vale? Y aquí nos habla de una serie de casos que se producen y lo que luego nos viene a decir pues es digamos los documentos rellenos. ¿Lo ves, Eric? Luego el punto 4 nos habla de la recepción de artículos. Dice, cuando la bandeja de almacén recibamos una nota de entrega o albarán, debemos seguir los siguientes pasos. Identificar el impreso. Dice, los datos de nuestra empresa figurarán en el apartado de los clientes, lo que indica que es un albarán de entrada que acompaña a la mercancía recibida. Imagina que se recibe en el siguiente albarán. Y aquí aparece un tipo de albarán. ¿Vale? Y aquí nos habla de los pasos que vamos a seguir cuando recibamos un pedido. Buscar en la carpeta de pedidos pendientes, de recibir, buscar la orden de reposición correspondiente, compararemos el albarán con el pedido, si la mercancía es conforme debería seguir los siguientes pasos. Firmar, grapar el albarán con el pedido y anotar la entrada en la ficha de control de existencia, como vemos aquí. ¿Vale? Luego anotaremos el albarán recibido en el registro de entradas y salidas de albaranes e incidencias existentes hasta el efecto y archivaremos el albarán pedido orden de reposición en el lugar correspondiente. Albaranes pendientes de factura. ¿Vale? Fíjate que el albarán no es la factura. ¿Vale? Cuando nosotros recibimos el pedido y el pedido está conforme, luego posteriormente se pedirá la factura. Y si la mercancía no es conforme, ¿vale? Pues habrá que hacer una devolución y habrá que rellenar una nota de incidencia. ¿Vale? Y luego, otra cosa que se suele hacer son las ventas. ¿Vale? Cuando nosotros vendemos, pues lo que va a hacer el departamento comercial va a hacer una orden ¿para qué? Para que salga existencia del almacén. Entonces, como pone aquí, dice el departamento de asistencia ha depositado, en este caso el departamento de ventas, ha depositado en la bandeja de almacén un pedido de un cliente, una carta, un fax o una nota interna con un pedido telefónico. ¿Vale? En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es comprobar que existen existencias suficientes para servirle el pedido, porque si no hubiera existencia suficiente tendríamos que hacer un pedido al departamento de compra. ¿Vale? Y para ello consultamos las fichas de control de existencia.
Como ves aquí, dice, puede ocurrir que no se disponga en el almacén de mercancía suficiente para servir el pedido. En este caso se realiza una nota de reposición dirigida al departamento de compra para que realice el pedido al proveedor. Y si se dispone de algunos artículos pero no de otros, en estos casos se puede optar por realizar una nota de reposición y esperar a que llegue la mercancía para servir el pedido completo, realizar una entrega parcial y dejar el resto para cuando se reciba el pedido, o bien tengamos existencia suficiente para atender el pedido. ¿Vale? Si suponemos que tenemos existencia suficiente, ¿vale? Pues aquí vemos un ejemplo de pedido. Con este pedido procedemos a hacer el albarán. Anotaremos la salida en el ficha de control de existencia y procedemos a realizar las anotaciones de entradas y salidas del albarán. Tras ello deberíamos comprobar que coinciden las fichas con las existencias que tenemos, dejar un albarán en la bandeja de ventas para que tenga conocimiento de que este pedido está servido y se puede realizar la factura, juntar albarán y pedido y archivar con pedidos pendientes de facturar. Luego nos habla de almacén de otros aprovisionamientos. Dice, en el almacén se custodiarán y guardarán todos los materiales que la empresa precisa para su funcionamiento, pero que no son de mercadería, como son materiales de oficina, repuestos de cualquier tipo, como pueden ser cartuchos para las impresoras, tóner, artículos de limpieza o etc. Cuando la bandeja de almacén recibas una nota de entrega o albarán que no corresponda a una compra de mercadería, pues lo primero que vamos a tener que hacer es buscar en la carpeta de pedidos pendientes de facturar, compra de otros aprovisionamientos, el pedido correspondiente a la recepción. Realizar la comprobación entre el pedido solicitado y el albarán recibido, y si es conforme, anotar la entrada en el registro de materiales, anotar en el registro de la entrega de materiales del departamento solicitante, grapar albarán y pedido y dejarlo en la carpeta de compra, y si no fuera conforme, realizar una nota de incidencia junto al albarán, el pedido y depositando los documentos. ¿Vale? Esto para el caso de que sean productos o materiales que no sean, digamos, las mercaderías, sino que, por ejemplo, sean material de oficina. ¿Vale? Pues nada, esto simplemente leerse los pasos y ver lo que hay que hacer. ¿Vale? Pues nada, con esto, lo que puede caer en el examen son las formulitas y puede ser una simulación como esta y que ustedes tengan que rellenar algunos de los documentos que se les anexan. O ver, que ustedes me digan cuál es el procedimiento que ha de seguirse. ¿Vale? Como ves, tampoco el tema es muy largo y tampoco es excesivamente complejo. ¿Vale? Pues nada, con esto pues ya habríamos visto pues ya el tema 4, Eric. Entonces ya podrían hacer las dos actividades que tenemos aquí. Y nada, pues ya es abierto el tema 5 para la semana que viene, para que ustedes ya lo vayan viendo para la semana que viene. Y además tienes abiertas las dos actividades estas. ¿Vale? Ok, Erika. Pues nada, pues hoy hemos tenido una clase particular. Y ya son las 9:20 y ya creo que nadie más se va a conectar hoy. Vale. Pues nada, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Y ya nos vemos la semana que viene. Ok. Pues nada, Erika, hasta la semana que viene y que tengas buena noche. Pues venga, chao. De nada.